Guten Tag, herzlich willkommen to the Deutsch class. Bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Vamos a retomar, ¿verdad? Las clases de idioma Deutsch. Bien, esperando pues hayan pasado con bien, ¿verdad? Este periodo de esta situación climatológica, ¿verdad? Este temporal que pues en nuestro país causó daños, ¿verdad? Algunas personas que lamentablemente fallecieron y que pues tenemos que solidarizarnos, ¿verdad? Con todas aquellas personas que quizás pasaron un mal momento con eso de las lluvias. Somos vulnerables, ¿verdad? Y no solo nosotros, sino que cualquier ser humano se ve vulnerable ante la fuerza y la imponencia de la naturaleza, ¿verdad? Pero bien, vamos a continuar y vamos a retomar el versículo que nos quedamos en la última semana de clases, ya que lo vimos como a media, ¿verdad? Porque tuvimos actividades de evaluaciones y otras cosas más. Entonces, vamos a ir a Mateo 6:34 nuevamente. Recordarán que de ese ya habíamos visto lo que vendría siendo la frase, que decíamos que vendría siendo como parecido al español, ¿verdad? De que cada día tiene su propio mal. En alemán tenemos Jeden Tag sein eigenes Jubel. Recordando que esa U con esa diéresis es una I redonda. Cuando hablamos de una I redonda es una I en forma de U. Entonces, una forma fácil de sacar eso en el alemán es pensarlo como una eh, Y con una U. Y decirlo como you, Jubel, Jubel. Es muy recurrente, aparece en muchas palabras del idioma alemán y siempre que veamos la U con la diéresis, recordémonos, bueno, yo lo veo así para recordarlo fácilmente. Estamos acostumbrados a que a la I le ponemos un puntito. Entonces, yo veo esa U como que fueran dos Is con un puntito cada una respectivamente. Y eso me hace recordar a mí, el sonido es you, you. You will. You will. Bueno, vamos entonces el día de ahora a practicar un poquito con el versículo, ¿verdad? Vamos a trabajar con el texto propiamente, ya que anteriormente habíamos visto la parte de la frase, ¿verdad? De que como que cada día tiene su propio mal, siendo la palabra Jubel en alemán el mal en este caso. Bien, eh, para no tardarnos mucho con lo que es, digamos, estar pasándonos a Wiktionary, ir buscando palabra por palabra, es algo que ustedes ya han visto en clases anteriores. Voy a centrarme el día de ahora en las palabras propiamente y ya las tengo sacadas aparte. Significa que lo que vamos a ir viendo a continuación ya deberíamos como de haberlo avanzado un poco con algunas frases o con algunas palabras. Pero digamos que la secuencia vendría siendo prácticamente la misma. ¿Ya? Es decir, tomar una palabra, ir a Wiktionary y ahí buscar lo que sería su correspondiente pronunciación de acuerdo al alfabeto fonético internacional. Eh, Bien, vamos a comenzar con la primera y vamos a ir viéndolas, digamos, en términos de, quizás lo voy a hacer por frases, ¿verdad? Para que no nos perdamos mucho. Entonces, la primera frase que nos aparece por acá vendría siendo esta frase. Voy a hacerla un poco más pequeña la letra, ¿verdad? Para que nos quepa como línea por línea y la vayamos bien. Bueno. En la primera frase, digamos, del versículo, nos encontramos con estas palabras, cuyos eh, correspondientes significados van a ser los siguientes, con pronunciaciones. Bueno, vamos a irlas analizando cada una de ellas y vamos a irlas pronunciando, ¿verdad?
vamos a ir dando quizás algunos datos para irnos acostumbrando a lo que vendría siendo ciertos diacríticos del idioma alemán. Por lo menos en esta nos encontramos con dos diacríticos. Cuando hablamos de un diacrítico, el diacrítico, por ejemplo, más común en el español es el acento. Cuando nosotros ponemos la tilde. El español solo tiene la tilde, ¿verdad? Que debe ser hacia el lado, inclinada hacia el lado derecho, pero hay otros idiomas que tienen otros diacríticos. Los diacríticos son símbolos que se le agregan a las palabras, digamos, a las vocales más que todo, con el propósito de modificar su acentuación o su sonido, por así decirlo. Entonces, el francés, por ejemplo, tiene la peculiaridad de que tiene dos acentos, el acento que va hacia la derecha y el acento que va hacia la izquierda. El español solo tiene uno de ellos. El alemán, por ejemplo, creo que el diacrítico que resalta en el idioma Deutsch es la diéresis, ¿verdad? Esos dos puntos que se ponen arriba de las vocales. Si habláramos, por ejemplo, del portugués, en el caso del portugués, el diacrítico que más sobresale es la virgulilla, es decir, esa colilla que se le hace en la parte superior a la ñ, que en el portugués aparece muchas veces en vocales. Entonces, a eso nos referimos con un diacrítico. Un diacrítico es todo aquello que se agrega. Para comprenderlo mejor, si lo vamos a ver, por ejemplo, de acuerdo a la tabla del alfabeto fonético internacional, los diacríticos, quiero ver, no, en esa creo que no está. Esa como es la interactiva, esa no tiene diacríticos. Déjenme ver si cargamos acá una que sí tenga los diacríticos. Vamos a ir a la IPA, vamos a ir a esta, que esta sí es la tabla original, digamos, o la que tiene, digamos, la mayor parte de la simbología. Entonces, esta nos muestra aquí los diacríticos. Pueden ver acá, todos estos son diacríticos. Y les decía, se hacen sobre las vocales, pero también se pueden hacer sobre algunas consonantes. Esto depende del idioma muchas veces. Entonces, pueden ver acá diacríticos, por ejemplo, muy característicos del idioma alemán. Es esto que está acá. Es un diacrítico que se le llama centralizado. Se llama así, ¿verdad? Porque prácticamente es cuando hacemos los sonidos centrales, se refiere a que en el caso de las vocales andan acá, andan en esta zona de aquí. Por eso habla de diacríticos centralizados. Eh, Luego, pues les decía, hay otros idiomas en los que sobresalen otros diacríticos, como por ejemplo la H aspirada, esta de acá, que es muy común en algunas palabras en inglés. No en todas, pero sí hay muchas palabras en inglés que usan la H aspirada. Las vocales nasalizadas, ¿verdad? Que se suelen usar mucho en el portugués y en el francés están representadas con la virgulilla, como les decía acá. Pero, regresando al Deutsch, el que más vamos a ver utilizado es este. Bien. Ahí aparece la E, pero no significa que solo es la E. Pueden ser cualquiera, de hecho, no necesariamente solo ella. Y luego nos hace hablar de los tonos y los acentos. Aquí ya cambia un poquito la cosa, ¿verdad? Porque notarán que aquí tenemos las famosas tildes que estábamos hablando hace un momento, que es un símbolo, claro, pero no es un diacrítico. Los diacríticos solo son los símbolos que están en este bloque de acá. Claro, hay algunas de estas que ni por cerca tienen que ver con el Deutsch, entonces obviamente no las vamos a trabajar en este caso. Pero sí hemos visto, por ejemplo, en muchas palabras en el Deutsch que aparece esto, que es un diacrítico que se agrega a veces a las consonantes, ¿verdad? Y sirve para que eh, se escuche un sonido que proviene de la faringe, ¿verdad? Ya hemos dicho que en el alemán a veces vemos
palabras que comienzan con este símbolo y por lo general les he dicho, miren, vamos a omitir ahorita el uso de esa pronunciación y vamos a arrancar de lo que está después, ya que es algo a lo que no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a usar la faringe para sacar ese tipo de sonido. Y en la práctica, pues resulta que no hay mucha diferencia entre usarlos y no usarlos, ya al momento de hablarlo. Claro, académicamente, desde el punto de vista de la fonética, sí hay diferencias entre utilizar una consonante aspirada o una consonante velarizada. Estas son las partes, digamos, de nuestro aparato fonador. Entonces, cuando en una parte se concentra un sonido, o ahí se le da como fuerza de voz, pues es donde se dice, bueno, esto es rótico, por ejemplo, ¿verdad? O la roticidad tiene que ver con la pronunciación de la R del inglés, por ejemplo. Eh, que en el Deutsch, claro está, ¿verdad? La roticidad en este caso no es igual que en el inglés, es diferente, ya que en el Deutsch hemos visto que lo que se utiliza es la R gutural o la R que proviene, digamos, de esta zona cercana a lo que es la faringe. Bueno, pero cerremos este paréntesis y regresemos a lo que estábamos viendo. Entonces, vamos a ir ubicando ahora sí con los sonidos del IPA las diferentes vocales y consonantes que componen este bloque de esta primera línea, digamos, de nuestro versículo. Bueno, la primera, si yo les digo, mire, dígalo esto y voy a agregarlo acá, vamos a agregar acá una transliteración al español. Yo les diría, miren, lo más cercano a esto al español es leerlo como está así, para pronunciarlo en alemán. Entonces yo les diría, miren, esta palabra bien la podríamos pronunciar como darum, darum, y se nos entendería bastante. Pero claro, cuando vamos al análisis, y por eso es que les decía, ¿verdad? Hay una diferencia entre un idioma práctico, un idioma, digamos, que me sirve para salir del compromiso, salir del mandado en que me comuniqué con otros, pero que obviamente va a mostrarle al nativo hablante de ese idioma que yo soy extranjero y que no hablo muy bien el idioma. Y bueno, creo que si no se los he mencionado, se los tengo que mencionar ahora. Los alemanes son muy especiales en esos casos. ¿A qué me refiero? Que no les gusta, a la mayoría de alemanes no les gusta eh, que se pronuncie mal su idioma. O sea, para un alemán escucharlo a usted decir las cosas con acento del español no les gusta. Por algún motivo se sienten hasta como ofendidos. ¿Eh? Este, bueno, y no vayamos muy lejos, ¿vea? No es por el hecho que seamos latinos, no, aún dentro de la misma Alemania hay alemanes que se resienten con otros alemanes porque hablan el alemán de una forma muy extraña. Quizás no es el caso, ¿verdad? Pero deberíamos de mencionarlo porque es un evento que ocurrió y es un ejemplo de hasta dónde puede llegar eh, la influencia que podamos haber tenido respecto de la forma de hablar. Y me estoy refiriendo precisamente a ese personaje nefasto, pero que pues la historia ahí lo ha dejado plasmado, ¿verdad? Por más que uno no quiera hacer referencia a él, siempre aparece. Y ahí nos estamos refiriendo al famoso Führer, a Adolf Hitler. Sabemos que él no era alemán puro, él era austriaco. Pero él en su mente, en su idiosincrasia, siempre se consideró un alemán puro. Entonces, los austriacos hablan un acento muy característico y ya lo hemos visto en algunas palabras cuando hemos ido a Wiktionary, en donde vemos que el acento austriaco es muy diferente.
Lo veíamos en el caso de los números, ¿verdad? Que decíamos, mire, por ejemplo, Leipzig, la sich, ese sonido así es muy alemán, pero si vamos a Austria, ellos lo dicen como Leipzig, con una K, en vez de sonar con una con una especie como algo que está en medio de la CH y la SH. Y así hay muchas más palabras, ¿verdad? Pero el punto, o lo que yo quiero llevarles es lo siguiente. Adolf Hitler, desde joven, trató de evitar quedarse con ese acento y agarró el acento alemán, de Alemania propiamente, ¿verdad? O sea, no el acento austriaco, sino el acento de Alemania. Por eso es que muchos que no sabían quizás de dónde era, que no conocían su origen al oír sus discursos, pensaban que era de los alemanes puros, pero no, resultaba ser un austriaco. Eh, pero bueno, el punto aquí es que hasta eso puede influenciar. Si Adolf Hitler quizás hubiera seguido con su acento original o su acento nativo de austriaco, posiblemente ni caso le hubieran hecho los alemanes. Eh, eh, pero al matizar, al aprender los cambios, él pues se hizo pasar como que era uno más, aunque era de otra nacionalidad, aunque siempre esos dos países se han visto como que fuese uno solo, pero hay claras diferencias de pronunciación. Yo siempre que, si queremos comparar el caso de Austria, Suiza y lo que vendría siendo Alemania, es igual que el inglés británico e el inglés norteamericano. ¿Cuál es el original? En este caso, el Deutsch, el alemán. El austriaco sería como el inglés estadounidense, que es el que los ingleses dicen, se estropeó nuestro idioma en Estados Unidos. Lo mismo dice un alemán. En Austria nuestro idioma se ha estropeado. Bien, entonces regresando acá, ¿qué nos dice el IPA? El IPA nos dice dos cosas. Nos dice en primer lugar que esta D y A sería igual que en el español, pero aquí en la segunda sílaba es donde se viene el cambio. Entonces, si yo digo the room, pues se escucha aproximado al sonido, pero el sonido que aparece acá es de una R gutural. Es uh. Aparte de ello, no es una U, no es como room, no es una U larga, es una U corta. Entonces, the home, the home, the home. Es diferente al otro sonido. Es muy diferente. Bueno, comencemos a practicar con esa primera palabra. Van a ir cada uno de ustedes y me van a decir y traten de aproximarse al sonido de la R gutural. Con dahum, dahum. Bien, Jacqueline sería la primera en participar. Dacón, dacón, Danka, muy bien, excelente. Vamos ahora con Miguel Ernesto. Japón, Japón. Danka, good, muy bien. Y Sonia nos indica si puede participar. Sí, Dahoo, Dahoo. Venga, muy bien, excelente. Bueno, ahí estamos entonces ya con esa primera palabra. Ahora, vamos a ir a la siguiente palabra. Y aquí es donde quizás la transliteración nos va a fallar un poco, porque si yo les pongo la Z acá, vean, el problema es que en castellano la Z es sh, esa es la Z. Bien. Es un sonido interdental y por eso es que los españoles dicen es la letra Z, Z. Nosotros no lo hacemos así. Nosotros como latinoamericanos decimos Z. La C, la S y la Z para un latinoamericano, para un salvadoreño como yo, suena igual. Suena como una S. Entonces, en este caso, yo dejaría la S si lo fuéramos a transliterar, porque es lo que estamos más acostumbrados a hacer sonar. Luego, ahí pensaríamos que es una O,
una R, una G y T. O sea que aquí no hay mucho cambio. Si ven las palabras, las primeras dos de este bloque, tanto la de the room, si lo decimos así, y sock, estaríamos diciéndolos o leyéndolos tal y como están ahí escritos. No habría mayor situación. Ahora, cuando vamos al análisis del alfabeto fonético internacional y ya nos salimos un poco de lo práctico y nos metemos a lo académico, a lo que dice, digamos, la lingüística, nos damos cuenta que en primer lugar, esta es una S vibrante, no es una Z. A usted y a mí nos la han vendido toda la vida como una Z. Sin embargo, de acuerdo a la lingüística, esto es más bien una S vibrante. Aquí está el par. La silbante, Sa, asa. za, dice, za. Es a lo que estamos acostumbrados. Y esta es la vibrante. Za, aza. Es más como z, el zumbido de la abejita. Cuando se reciben clases de inglés, por lo general, a la letra Z se nos dice, mire, es la letra de la B, de la abejita. Y usted dice zid, zid, de esa manera. Ese mismo sonido es el que nos está indicando el alfabeto fonético internacional que debemos utilizar para esto. Ahora, ¿qué es este símbolo? Es una O corta. Estamos hablando de esta O que está acá. O, No es la O nuestra. O, La O nuestra es, digamos, como más redondeada. Es como una, yo le digo que es la O completa y esta es la O media. O sea, como que a la O usted le corte la mitad. En vez de decir O, solo diga O, O. Y ahí va a sacar el sonido. Ahora, se viene algo interesante y es que allí hay una R. Y como hemos venido trabajando con las R's, cualquiera pensaría que al ver una R en Dutch, R gutural. No, ya hemos visto que no siempre se usa la R gutural. En este caso, no la vamos a utilizar por el sonido que le acompaña. El sonido que le acompaña acá a esa O con la R no va a sonar a R gutural, va a sonar como una R fuerte del inglés, del español. En este caso diríamos zog, zog, zog. Entonces, con la G y la T se escucha el g. Entonces, porque aparece ahí la G en esta palabra, es que no se utiliza una R gutural, porque recordarán que la R gutural lleva esa entonces choca con la G y para evitar cacofonías es que acá esto se pronunciaría como zorg, zorg, zog, con una T al final. Zogt, zogt, zogt. Pero con vibración al principio, con una así con or, y luego con una G y una T. Zog, zog. Entonces tenemos darum, zog. Que claro, si lo pronunciamos así, con los sonidos exactos, se escucha un poquito parecido, pero no es igual a decir darum zog. No es igual porque en el principio no hacemos la S vibrante, hacemos una S silbante, cuando debe ser una S vibrante. Bueno, vamos a practicar con esta palabra, ¿verdad? Comienzo con Jacqueline. Si me hace el favor de pronunciar la segunda palabra que hemos marcado ahorita. Sa, Una sa, Ok. sa. Danke, good. Muy bien. Miguel Ernesto, es su turno. Sol, Sol, Danke, bien. Y Sonia, terminaría con usted. So, so, Danke, muy bien. Bueno, vamos ahora a la siguiente. La siguiente palabra, si la transliteráramos, yo les diría, mire, vamos a tener que usar una I, porque es la I que conocemos nada más. Y aquí es donde se viene el punto. Y es que esa cedila que aparece acá no es la cedilla a la que estamos acostumbrados nosotros. Esta más bien es una
podríamos verla como una CH y una T. Y entonces podríamos decir que transliterado, esto va a sonar algo como niche, niche. Claro, si vamos al sonido exacto, nos damos cuenta que esto no es una CH, tampoco es una SH. Es un sonido que está en medio de una CH y de una SH. Tomando en cuenta que la SH es un poco más suave que la CH. Es decir, cuando decimos cha, cha, esa es la CH, es fuerte. Cuando decimos la SH es sha, sha, es más suave. Esta está en medio de las dos. Entonces, es un sonido que lo más cercano para nosotros es la CH quizás, o la SH, dependiendo cómo lo veamos. Lo importante es saber que esto que está aquí, si lo vemos así, diría cualquiera, ah, entonces se lee igual cuando se translitera. Bueno, pues sí, casi que sí, porque es lo que disponemos en el español. Pero lo que habría que evitar es decir esto como niche, así con mucha fuerza. No se debe decir con tanta fuerza porque no es una ch, no es así, es más suave, es ch, ch, niche, niche, niche. Entonces es un poquito más suave. Bueno, practiquemos con esta palabra. Comienzo con Jacqueline. Por favor, si lo pueden hacer 2 veces. Niet, niet, Good, niet. good, danke. Vamos ahora con Miguel. Nicht. Nicht. Ok, danke, muy bien. Ahora Sonia es su turno. Niche. Niche. Good. Bien, y llegamos a una de las interesantes, porque aquí, ¿qué es lo que sucede? Lo que pasa es que esa U con la diéresis, nosotros acá ya no la encontramos. Miren, aquí no está, aquí no hay una U. O sea, aquí está la U con la diéresis, no. Está la U, pero no está con la diéresis. Entonces, ¿qué es esa U con la diéresis? Es un diacrítico. Y como diacrítico nos dice el alfabeto fonético internacional que se convierte en esto. Pero esa Y que está viendo ahí usted no es la Y que nosotros conocemos. Es este sonido. Ü. Ü. Es una I redonda. La I redonda es igual que la I nuestra, pero esa I es I. I. Nuestra boca permanece así, como formando una ventana, digamos. I. I. Mientras que esa debería ser U. U. Piu. 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 Ahí es donde les digo. En estas, si las transliteramos, para nosotros sería más fácil ver esto como una U, así, y luego la vocal A. U, U. Ojo con esta, porque es palabra que lleva R, pero nuevamente no es R gutural. No es R gutural. Y esa es de las que terminan en letra R, que le precede una vocal y que por lo tanto no se aplica ese sonido. En esa se me olvidó decirles, estas sí se separan las sílabas serían así. Entonces, al separar las sílabas, la GT es una sílaba, aunque cueste creerlo, pero es una sílaba. Entonces, regresamos a la misma idea de lo que estamos viendo acá. Es una palabra monosílaba o una sílaba que termina con vocal con R. La R no se hace gutural, se hace como la R, digamos, del español cuando es ese caso. Pero cuando es monosílaba, es decir, que no tiene más, lo que se hace es convertirla en la vocal A media. Hemos dicho que esta es una una A con la lengua hacia el centro. A. Una A centralizada se le llama también. Entonces, you, 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 you. Vamos a practicar con esta palabra. Le cedo el espacio a Jacqueline. Viva, viva, Muy bien. viva. Good. Miguel. Peer. Peer. Good. Sonia, sería su turno. Fear. Fear. Good. Bien. Esta no voy a profundizar mucho. Es como decir como then. Esta sí no habría para dónde. Así es.
como la leemos en el inglés, así se lee en el Deutsch. En el español, así se lee en el Deutsch. Ahora, vamos a ir a la siguiente. Esta me interesa que la veamos antes de despedirnos. Y es porque tiene una A con diéresis. ¿Qué es una A con diéresis? No vayan a pensar que es esa A con la diéresis. Vean, no es esto. La A con la diéresis se convierte en una E. Es esta. Entonces, es este sonido de acá, pero es una E abierta. Es esta. Entonces, curiosamente, si esto lo transliteramos, les diría, miren, esto lo vamos a pronunciar como ne. Sería como una E, vea, pero es la E abierta. Debería ser ne, nechen, nechen. Y entonces acá aparece nuevamente la CH, vea, que es de la cedila. Vea, nechen, con un schwa y una N al final. Nechten, nechten, nechten. Bueno, vamos a practicar con esta. Jacqueline, es su turno. Net, son. Net, son. Muy Net, bien. son. Good. Creo que se me olvidó decirles, esta podemos separar las sílabas así, miren. Entonces, leer lo primero como nech y luego chun, nech, chun, nech, chun. Ok, vamos ahora con Miguel. Nechtun. Nechtun. Good. Sonia. Nechtun. Nechtun. Good. Bien, y la última, pues ya la hemos visto anteriormente, así que no voy a profundizar, pero diríamos que transliterada suena como Morgen, 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 con el schwa nuevamente. Bueno, se me ha terminado el tiempo, ¿verdad? Y solo pudimos ver una línea del versículo, pero lo importante es ir repasando todas estas, digamos, características que tiene el idioma alemán, patrones de sonido que debemos de ir asimilando para mejorar nuestra pronunciación en Deutsch. Bueno, vamos a decir Auf Wiedersehen, denke, y nos vemos primero Dios mañana. Bitte schön, danke. Wiedersehen, danke. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, danke. Evidencia. Wiedersehen, danke.